Buenos días para todos, que haya Cristo. Recuerden que las cámaras deben estar encendidas. Encendidas, muy amables. Vamos a aprovechar el tiempito que nos queda para tratar de avanzar un poco en lo que el Señor pone delante. Sin embargo, creo siempre que lo más jugoso el Señor lo suelta en la adoración, no en lo que vamos acá, así que vamos a tratar de asentar lo que el Señor ya nos estuvo ministrando en el tiempo de adoración. El lunes, hoy es el miércoles, sí, el lunes quedamos en Gálatas 4:20. Y es tremendo porque el lunes el Señor nos ministraba con el Salmo 19 y hoy el Señor nos está ministrando con el Salmo 127, del que hablamos también hace unas semanas atrás, justamente en una de las madrugadas. Pero quiero pedirle, invitarle que me acompañe a Gálatas 4 y vamos a leer el versículo 21 y vamos a leer posiblemente hasta el 25 y vamos a ver qué nos comienza a mostrar el Señor. Entonces dice el capítulo 4, versículo 21, decidme los que deseáis estar bajo la ley, ¿no oís la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y uno de la libre. El de la esclava fue engendrado por carne, pero el de la libre por medio de la promesa. Lo cual es dicho alegóricamente porque estas son dos pactos, una ciertamente del monte Sinaí, concibido para esclavitud, la cual es Agar, y Agar es el monte Sinaí, es Arabia, en Arabia y es figura de la Jerusalén actual, porque sirve como esclava con sus hijos. Verso 26, pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre. Vamos a parar ahí, y es muy interesante lo que comienza a hablar Pablo, y es muy interesante cómo Pablo comienza a usar todos los sucesos del Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, para comenzar a introducir lo que es la realidad de Cristo y la libertad a la que Cristo nos llamó en este tiempo y a los hermanos de Galacia. Así que piensen lo siguiente, dice que Agar y Sara son los dos pactos. Uno es el antiguo y otro es el nuevo pacto. Ahora, dice que Agar es el monte Sinaí. Y dice que Sara es la Jerusalén de arriba. Yo quiero invitarle a Hebreos 12, versículo 22. Está escribiendo el escritor de Hebreos. Y dice, sino que os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial y a miriadas de ángeles. Es decir, que cuando Pablo está hablando de que Sara es la Jerusalén de arriba, que es la celestial, está hablando de que es el monte Sión. O sea, está hablando tanto que Agar como Sara son dos montes. Ahora, los montes en la escritura, entre de las muchas cosas que representan gobierno, representan autoridad. Ahora, pensemos un poco en el monte Sinaí. Todos conocemos el suceso del Sinaí, lo revisamos una vez en una de las madrugadas y recordemos un poco que en el monte Sinaí son dadas las leyes, pero, a ver, el hijo de Agar no estuvo en el monte Sinaí. Quien estuvo en el monte Sinaí fue la descendencia en la carne de Abraham, no el hijo de Agar. O sea, quienes estuvieron en el monte Sinaí no fueron los ismaelitas, sino los israelitas. Ahora, ¿por qué Pablo está diciendo que Agar es el monte Sinaí si nunca estuvo ahí Ismael?
Ahora, él está hablando de algo más y está hablando, es interesante que diga que son dos pactos. Ahora, ¿por qué dice que son dos pactos? Bueno, porque Abraham tuvo relaciones íntimas con Agar y también con Sara, y de cada una engendró una simiente. Ahora, la simiente de Agar aquí dice que es de esclavitud, y la simiente de Sara dice claramente, pues que es totalmente lo opuesto, que sería la libertad. Ahora, estamos hablando de dos montes, del monte Sinaí y el monte Sión. Y debemos entender y debemos pasar de Sinaí a Sión. No podemos quedarnos en Sinaí. ¿Qué es el monte Sinaí? Aquí Pablo lo está diciendo claramente. En el versículo 23 dice, el de la esclava fue engendrado por carne. El monte Sinaí es el monte de gobierno donde mi carne está totalmente activa, donde son mis ideas, donde es mi esfuerzo, donde son mis capacidades, donde es mi conocimiento, donde es mi experiencia, donde es lo que ya conozco, donde es lo que ya sé, lo que comienza a direccionar y a dirigir mi vida. Mientras que el monte Sión es la voz, es la voz. Y es muy tremendo que en el tiempo que teníamos de ministración, el Señor comenzaba a decir que era el tiempo de la voz y nos llevaba inmediatamente al Salmo 127. Y el Salmo 127 prácticamente, si pudiéramos resumirlo en una sola frase, diríamos que el Salmo 127 lo que dice es, si Dios no está en el asunto, de nada sirve el asunto. No importa cuántos se esfuercen o cuánto aparente fruto puedan ver en lo que hacen, si Dios no está involucrado en el asunto, todo eso es vano. Todo eso no sirve. Y el lunes hablábamos justamente de lo que era el tema de lo que es funcionar de acuerdo al árbol del conocimiento y lo veíamos con Eclesiastés y lo que es la vida y la veíamos con el Salmo 19. Y ciertamente hoy vemos que nosotros debemos tomar la posición en un monte, o en Sinaí o en Sión. Ahora, entre Sinaí y Sión hay un monte. Y entre los dos. Para yo pasar de Sinaí a Sión, tengo que pasar por otro monte primero. Acompáñeme a Juan. Juan, no, Lucas. Lucas, Mateo, Acá, Lucas 9. A Lucas 9:28. Lucas 9:28. Piense en lo siguiente. Sinaí aparece a comienzos de la escritura en el libro de Éxodo, cuando venimos a escuchar la palabra monte Sión. Bueno, se menciona en Samuel, se menciona en los Salmos, pero como tal la revelación del monte Sión aparece en Hebreos, casi cerca al final de la escritura. Así que imagínese por un momento que tenemos el monte Sinaí, el monte Sión, que tenemos que llegar de Sinaí a Sión, pero para poder pasar de Sinaí a Sión hay un monte intermedio en el cual nos tenemos que posicionar. Así que vamos a Lucas 9:28. Dice, como 8 días después de estas palabras, ¿cuáles palabras? Las que están antes.
Sucedió que tomando a Pedro y a Juan y a Jacobo, subió al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se volvió diferente y su vestido blanco resplandeciente. Y he aquí dos varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes habiendo aparecido en esplendor hablaban de su éxodo, que estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él se hallaban cargados de sueño, pero habiéndose sacudido el sueño, vieron su gloria y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que al ser apartados ellos de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es quedarnos aquí, hagamos 3 tabernáculos, uno para ti, y otro para Moisés, y otro para Elías, sin saber lo que decía. Y diciendo estas cosas, se apareció una nube que los cubría con su sombra, y al entrar ellos en la nube sintieron temor, y la nube, y de la nube, y de la nube surgió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y al venir la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron, y en aquellos días no dijeron a nadie las cosas que habían visto. El relato de Marcos o de Mateo, si no estoy mal, dice que Jesús les manda no decirle a nadie lo que habían visto. Ahora, todos sabemos, y es interesante el verso 28, porque dice que subió al monte a orar. Es decir, Jesús los lleva a un monte, a Pedro, a Juan y Jacobo. Los lleva a un monte. Ahora dice, 8 días después, el número 8 es muy interesante, y dice que tomando a Pedro, dice 8 días después de estas palabras. Ahora, ¿qué es lo que antecede a este suceso? Acompáñame a Lucas 18, está ahí mismo, antecito. Lucas 9:18, perdón. Lucas 9:18. Dice, y sucedió que al estar él orando a solas, los discípulos estaban con él y les preguntó diciendo: ¿Quién dicen las gentes que soy yo? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros que se ha levantado algún antiguo profeta. Y les dijo: ¿Vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Vamos al relato de Mateo 16, que es un poco más. Mateo 16. Mateo 16, 13. Vamos a leerlo desde el versículo 13. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús pregunta a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o uno de los profetas. Les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondió Jesús y le dijo: Bienaventurado eres Simón Barjonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él es el Cristo. Este es el suceso que aparece antes de la transfiguración, lo que conocemos como la transfiguración. Y después de este suceso, Jesús habla acerca de su muerte. Esto lo vemos en Mateo 16, 21 al 28, y en los
versículos que siguen después de Lucas 9 que estábamos leyendo. Ahora, es interesante que el versículo 13 de Mateo diga Cesarea de Filipo. ¿Qué es Cesarea de Filipo? Porque Jesús les hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? En Cesarea de Filipo. ¿Por qué no lo hace en Jerusalén? ¿Por qué no lo hace en Galilea de los gentiles? ¿Por qué no lo hace en Galilea? ¿Por qué no lo hace en Cafarnaún? ¿Por qué va hasta Cesarea de Filipo? Cesarea de Filipo era una región pagana, no era parte de Jerusalén, de Israel como tal, y era una región donde los fariseos no ponían su pie, porque era tan pagana, que los fariseos no se atrevían, ni los saduceos, a entrar en esa región. Ahora, estamos hablando de que tenemos que pasar del Sinaí, del monte Sinaí, al monte Sión. Entonces, Jesús se lleva a los discípulos a Cesarea de Filipo, a un lugar donde no entran los fariseos ni los saduceos, porque Él necesita alejarlos de todo el ambiente de la religión para que se les pueda revelar. Y ahí es donde Pedro dice, tú eres el Cristo. Todo lo que es engendrado en el monte Sinaí es religión. Se le revela, tú eres el Cristo. Jesús los saca del ambiente religioso de Jerusalén y los lleva a una región pagana donde no hay ningún judío, y ahí se les revela. Luego les habla de su muerte y llega al monte de la transfiguración. Y vamos a verlo desde dos puntos. Mateo 17, versículo 1 dice, y después de 6 días, Jesús toma consigo a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan. Mateo nos dice que es después de 6 días de que ha sucedido todo esto que hemos visto. Lucas nos dice que es después, que es al octavo día. Lucas 9, 28, permítame, voy hasta allá. Nos dice como 8 días después. Lucas no es preciso en el relato, dice como 8 días, digamos una semana. Empecemos con Mateo. Después de 6 días nos posiciona ¿en qué día? En el séptimo día. Ahora, para nosotros poder entrar, y era lo que declarábamos, y el Señor nos hablaba del Salmo 127, en vano es que os despertéis de madrugada a trabajar y comer el pan de afanes, porque Él se lo da a su amado mientras descansa. El séptimo día tiene un sello muy especial, y es que es el día en que Dios descansó. La única forma en que nosotros podemos entrar al reposo es porque tenemos una revelación de Cristo. Y entrar en el reposo nos lleva a una revelación mayor de Cristo. Es decir, Dios nunca va a permitir que nos acomodemos. Estamos con Pedro, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A Pedro se le revela, pero Jesús no queda conforme con la revelación que tiene, sino que Él se lo lleva al monte para que tenga algo más. El primer aspecto de la transición de Sinaí a Sión, y que pasa en la transfiguración, es que antes de poder ver la transfiguración, hemos pasado por la experiencia de Mateo 16, 13 al 20. Tenemos una revelación del Cristo. ¿Cuál es la revelación que se tiene en el Sinaí? Moisés bajando con las tablas. Moisés solamente arriba, nosotros acá abajo. Moisés cara a cara con Dios, nosotros simplemente oyendo que los truenos, la trompeta, viendo el fuego, temblando de miedo. Después de 6 días, en el séptimo día, el monte Sinaí nos habla acerca del reposo.
que viene por causa de la revelación de Cristo, cuando estamos fuera del sistema religioso en Cesarea de Filipo. Acompáñame a Lucas 9:28. Dice, como 8 días después. ¿De qué nos habla el número 8? El 8 es una semana tiene 7 días. Por lo tanto, el 8 es el primer día de una nueva semana. O sea que el 8 nos habla de un nuevo comienzo. El Sinaí es el monte donde nosotros tenemos nuevos comienzos. Cada vez que Dios nos habla de un nuevo tiempo, nos está invitando a ir al monte Sinaí, al monte de la transfiguración, no al Sinaí. Cada vez que Dios habla nuevo tiempo, nos está invitando a ir al monte de la transfiguración. ¿A qué? A mirar cómo Él se comienza a revelar, a abrirse nuevas dimensiones del Cristo. Pero mire lo que sigue diciendo en Lucas 9:32. Y Pedro y los que estaban con él se hallaban cargados de sueño. Pero habiéndose sacudido el sueño, vieron su gloria. Ahora, miren, el verso 29, Lucas 9:29, dice que mientras Jesús estaba orando, su apariencia comenzó a cambiar, su rostro se volvió diferente, su vestido blanco resplandeciente, aparecieron dos varones que hablaban con él, quienes habiendo aparecido en esplendor hablaban de su éxodo, y Pedro y los que estaban con él, como estaban cargados de sueño, no lo veían. ¿Qué tuvieron que hacer? Sacudirse el sueño. Tuvieron que sacudirse el sueño para poderlo ver. Muchas veces tenemos manifestaciones tremendas del Señor y no las vemos porque estamos dormidos. Muchas veces el Señor se manifiesta de formas impresionantes y por estar dormidos nosotros no las vemos. Estamos tan metidos en el sistema del mundo que nosotros no vemos lo que el Señor está haciendo. Piensa en algo. ¿Cómo Pedro sabe que son Moisés y Elías? Él no los conocía. ¿Por qué sabe que son Moisés y Elías? Pedro vive mucho tiempo después de ellos. ¿Él cómo sabe que son ellos? Miren lo que le dice en el versículo 33. Sucedió que al ser apartados ellos de él, dijo Pedro a Jesús, Maestro, bueno es quedarnos aquí, hagamos 3 tabernáculos, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. ¿Cómo sabe que son Moisés y Elías? Porque en el Espíritu las cosas se revelan. Aquí no pasa por el conocimiento, pasa por la vida. Y la vida reconoce la vida. O sea, que Pedro sepa que son Moisés y Elías. No vemos a Pedro, Señor, ¿quiénes son? No lo vemos preguntando eso. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos la manifestación de la vida. Vemos la manifestación de la vida fluyendo, no el conocimiento. Tenemos que romper la forma en que estamos esperando conocer. Tenemos que salir del sueño.
Y cuando Pedro le dice al Señor que quiere hacer 3 enramadas para que se queden ahí, Jesús le dice que no. ¿Por qué? Porque el monte de la transfiguración solamente es un momento, una transición al monte Sión. En el monte de la transfiguración no nos quedamos. Constantemente vamos para ver algo nuevo. Al octavo día, como 8 días, para ver lo nuevo. Pero lo nuevo nos debe llevar al monte Sión. Así que Pablo está hablando de la transición del conocimiento, de lo escrito, de la letra, al espíritu, a Sión. ¿El Sinaí es un monte palpable? Sí, eso está en Hebreos 12. Hebreos 12, 18 dice, porque no os habéis acercado a un monte palpable, y que ardía en fuego, ni a la tiniebla, ni a denso nubarrón, ni a torbellino, ni al estrépito de la trompeta, ni al estruendo de las palabras, el cual los que oyeron rogaron que no se les hablara una palabra más, porque no soportaban lo que se ordenaba. Ahora, el monte Sinaí, si ustedes colocan en Google Maps, monte Sinaí, les sale una fotico del monte Sinaí desde arriba. Y dicen, ay, ahí estuvo Moisés, qué tremendo, ¿cuándo iría yo a Israel? Allá donde estuvo, donde se dio la ley. Pero aquí dice que el monte Sión no es palpable. ¿Qué está haciendo el autor de Hebreos? Está diciendo que la realidad del Espíritu es superior, que no necesitamos lo palpable o lo terrenal. Pero para poder pasar de lo palpable a lo impalpable, necesitamos pasar por el monte de la transfiguración, donde el Señor se nos revela de forma personal. Y cuando se nos revela de forma personal, Él no quiere que nos quedemos ahí. ¿Él qué quiere? Que subamos al monte Sión. ¿Por qué? Porque el monte Sión está en la Jerusalén celestial, no en la transfiguración. En el monte Sión están las miriadas de ángeles, la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos. Está Dios, juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. La sangre del rociamiento. Todas las cosas que están en Hebreos 12:22 no están en el monte de la transfiguración. Es decir, Dios siempre nos va a llevar a ser gente que funciona en cuerpo. En la transfiguración solo está Jesús, Moisés, Elías, la ley, los profetas. ¡Ay, qué tremendo esto! No, míralos, ahí están. Y encontramos aquí y allá. Pero en Sión estamos todos. Pero para llegar a Sión, y es que es tremendo, Sión es un monte en el espíritu. ¿Ay, dónde está Sión? No, no está. No es el esfuerzo en la carne. No es el trabajo carnal lo que nos lleva a Sión. Por eso dice al séptimo día. 6 días después, el séptimo día. En vano es que se levanten de madrugada a trabajar y coman en paz de afanes, porque Él lo da a su amado mientras duerme. Amados, o sea, mientras duerme, no es mientras está adorando, no es mientras está ofreciendo sacrificio, no es mientras está dando ofrendas, no mientras está diezmando, mientras duerme. Y Pablo sigue peleando en estos versículos porque el pueblo salga ¿de qué? De la ley y entre a la dependencia del Espíritu. Y comienza a hablar de las dos simientes. Ya puso muchas alegorías antes. Nos habló de Abraham, de la fe, que somos hijos de Abraham por fe. Y ahora comienza a tocar temas cruciales. Los montes. Los montes. Necesitamos en todas áreas de nuestra vida. Usted no puede pensar esto como algo que solo aplica a lo que tiene apariencia de eclesiástico.
Toda área de nuestra vida necesita posicionarse en Sión. Es decir, necesita una revelación de Cristo para entrar en Sión. Ahí es donde, si usted tiene algo o alguien que teme perder, es porque eso que usted teme perder está en la tierra, porque los tesoros en el cielo no son corrompidos. Por eso Jesús les dice, hagan tesoros en los cielos, no en la tierra. ¿Cómo yo resuelvo el temor a perder algo? Se lo entrego a Dios. Y ya. Él lo toma. Y entro en la realidad superior del Espíritu. El monte Sión no es palpable. Tenemos que salir de pensar que vamos a palpar con nuestras manos. Porque es más glorioso el Espíritu. Hay gente que dice, ay, si yo hubiera estado con Jesús allá cuando Él caminó, yo sí creería más. Lo hubieras crucificado. Hubiera sido de los que estaban en la multitud diciendo, liberen a Barrabás. Hubiera sido de la generación que se muere en el desierto. Es la verdad. Y ahora tenemos el testimonio del Espíritu y seguimos mirando la ley y los profetas con tanta hambre. Ay, si yo hubiera visto a Elías que descendiera el fuego del cielo. Elías no nos da ni a los tobillos, hermanos. Lo dice el mismo Jesús. No hay hombre, y lo hablamos el sábado, no hay hombre mayor en el antiguo pacto que Juan. Pero los que están en el reino, aún el más pequeño es más grande que Juan. No ha nacido no ha nacido hombre de mujer más grande que Juan. Pero aún el más pequeño en el reino es mayor que Juan. ¿Por qué? Porque el reino es Sion. El reino no es palpable. Jesús les va a decir en Lucas, no viene con señales, no viene con anuncio. El reino de los cielos ya está. Ya está. Ya está. Entonces, cuando viene esta generación adúltera y perversa a preguntarle al Señor, ¿qué señal nos das? Les dice, la única señal ya va a ser dada. Estaré 3 días en el vientre de la tierra. ¿Qué más queremos ver? Tenemos que salir de esa mentalidad del antiguo pacto. Ay, quiero ver las obras, las señales de Dios. Las ves y te endureces más, porque ya has visto suficientes. Y es transicionar de Sinaí a Sión pasando por la transfiguración. Esa es la pelea de Pablo. No se queden en la letra escrita. Miren que el Señor no permite que Pedro se acomode. Pero le dice, hagamos esto enramados, nos quedamos aquí, esto está tremendo. No, 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 no. No, Pedro, no, no. Este no es el lugar para acomodarte. Tienes que seguir pasando. Tienes que seguir transicionando. Hay una canción que a mí yo digo, ¿cómo cantamos esta canción a estas alturas? Si tan solo tuviera, ¿cómo es que es? Un toque por un momento en tu presencia. ¿Por qué queremos un momento si podemos estar todo el tiempo? O sea, los de Sinaí van a cantar eso. Ay, Señor, un momento, solo un toque, Señor, el borde de tu manto, solo tu borde. Tienes acceso a todo. ¿Por qué pides el borde? ¿Por qué un momento? ¿Por qué una fracción? Tienes acceso a todo el pan, a la mesa todos los días para comer del pan. Estas no solo las migajas que caen, yo aquí pobre, no es el sirofenicio que está aquí. O sea, no, no. Tenemos acceso a todo el pan, pero tenemos que comernos todo el pan, no las migajas, ni dejar caer las migajas, tenemos que comer todo el pan. Y dejar de esperar lo palpable, porque no nos hemos acercado a un monte que es palpable, sino un monte espiritual. Espiritual. ¿Quieres decir algo? ¿Horas?
para que los velos sean corridos y podamos cada día estar más cerca, Señor, de ti. Los velos que por la comunidad, por la religión, por el hacer, por las obras, hemos nosotros mismos hemos puesto sobre nuestras vidas y hemos como quitado esa libertad a la que tú nos llamaste. Oro para que tu luz y la revelación del Hijo rasgue los velos y podamos entrar a esos lugares deleitosos que has preparado en el monte de Sion, para que podamos entender que somos hijos de Sion, que nacimos en Sion, que somos hijos de la libre, de la promesa. Haznos entender que todo depende absolutamente de ti, que no tenemos dinero o provisión porque trabajemos, sino porque tu misericordia nos sostiene. Que si tenemos dones, talentos y podemos hacer algo bien, eso no define lo que podamos hacer mañana, Señor. Sino que aun si tenemos todo eso, es porque tu gracia nos lo ha concedido, Señor. Así que yo oro para que podamos entender y sobre todo posicionarnos en el monte correcto. Y que todo monte de religión, todo afán, toda ansiedad, todas esas formas que hemos aprendido, que son conocimiento, puedan destruirse, Señor. Podamos quitarnos el sueño de encima, Señor. Despertarnos, salir de la comodidad para poder ver tu gloria, para poder oír tu voz, para poder escuchar la voz del Padre y decir, este es mi Hijo amado, a él oír. Oro para que todos nosotros salgamos de la comodidad, Señor. Y ahí podemos escuchar tu voz, tu dirección. Y cada día ser, así como fuiste tú transfigurado, ser transfigurado junto contigo, Señor. Porque este monte ya no solo es transfiguración para ti, sino que también somos transfigurados a tu imagen. Cuando te vemos cara a cara, Señor, somos transformados, transfigurados. Cambiamos de figura, de forma, de sustancia. Así que sellamos, Señor, en este tiempo una palabra en nuestro corazón. Fuimos llamados para entrar a tu reposo, donde todas las obras fueron ya terminadas en el día 7. Y nos posicionamos en el lugar a donde en este tiempo nos llamas, al monte Sion, al monte donde todo ya está terminado y solamente gobernamos.